En este video vamos a ver cómo poder importar datos a GAMS. Esta opción se utiliza cuando tus parámetros tienen demasiados datos que es prácticamente imposible utilizar la aplicación de GAMS para cargar ahí todos tus datos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cargar archivos desde un formato CSV y desde un formato de Excel. En esta página que está acá arriba podrán ustedes encontrar muchísimo mayor información y diferentes opciones para poder importar o exportar datos. Aquí les muestro de forma rápida un pequeño ejemplo únicamente. Entonces vamos a suponer que tenemos un parámetro que tiene dos índices, dos conjuntos, el T, que vamos a suponer que es el número de periodos, y la K, que es el número de productos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una matriz que tiene pues K renglones y T columnas. Normalmente así es como se pondría directamente en GAMS, pero si lo quisiéramos hacer desde un archivo CSV, lo que tendríamos que hacer es generar estos datos, ponerlos tal cual aparecen aquí, pero separados por una coma entre ellos. Aquí considerando que en esta esquina superior del lado izquierdo hay un espacio vacío, entonces se pone una coma y entre cada elemento se pone una coma. Al final de cada renglón ya no se pone una coma. ¿Cómo podemos generar este archivo en este formato sin tener que manualmente estar poniéndoles comas? Bueno, podemos tener precargados nuestros datos, una plantilla en Excel con nuestros datos y darle guardar como. Hay una opción en Excel que nos dice guardar datos como formato CSV y bueno, ya quedó listo nuestro archivo, sin necesidad de nosotros ponerle manualmente las comas. Y para mandar a leer el archivo, es importante que este archivo que generemos se guarde en la carpeta de Workspace de GAMS, que va a estar al momento de instalarlo, está dentro de documentos. Entonces, para mandar llamar el comando, primero hay que crear el parámetro, en este caso vamos a llamar demanda, tiene los subíndices para saber las dimensiones, K, T, y luego estos tres renglones de código, siempre un signo de pesos para iniciar, el comando onTheLim, luego la opción include y luego el nombre del archivo. Es importante que el nombre del archivo sea una sola palabra, que no tenga espacios para que no tengan ningún problema, y terminamos con offTheLim, y ya con eso al momento de cargar nuestros datos nos va a aparecer la opción de importar. Bueno, esto es para tablas. Cuando son parámetros hay que ponerle la diagonal al principio y al término del parámetro. Ahorita lo vemos con un ejemplo. Si queremos importar datos desde Excel, necesitamos igual tener un archivo guardado en Workspace. Hay que poner nuestros datos en este formato, una columna para indicar el número de elemento K y una columna, un renglón para indicar los elementos del conjunto T, perdón. Entonces igual esto de acá sería reemplazado por este archivo de Excel, y para mandarlo a llamar se requieren solo dos renglones, uno donde creamos el parámetro. Aquí no es necesario, ya no se escribe la palabra table, basta con que tú lo definas como parámetro con dos dimensiones, y tienes que escribir include xl import, el nombre de tu archivo que ya debe estar guardado, más bien el nombre de tu parámetro, perdón, que se llama demanda, el nombre de tu archivo con su extensión xlsx, en la hoja en la que está. Entonces hay que revisar qué nombre tiene nuestra hoja, signo de exclamación y el rango en el cual van a estar nuestros datos. Aquí va a empezar desde la celda A2 y va a terminar en la D4, y así, simplemente así es como importamos. Para exportar datos es un poquito más complicado, bueno, no tanto. Tenemos que escribir dos líneas al menos, una de la principal, que es execute-unload, luego entre comillas el nombre de nuestro archivo, como vamos a querer que se llame, con la extensión siempre de .gdx. Entonces el nombre de nuestro archivo va a ser output, como pueden ver acá abajo ya aparece el archivo porque ya lo exporté. Luego los parámetros o variables que queremos exportar, si son parámetros, el nombre del parámetro, si son variables con la extensión .l. Y bueno, aquí un renglón se requiere por cada parámetro que exportemos o variable. Lo primerito se queda igual, execute, y luego este nombre de archivo. Luego aquí en lugar de
Output, pues el nombre que ustedes le pusieron acá arriba, el nombre del archivo de Excel que se va a crear con la extensión .gdx. Si es un parámetro, le escribimos la palabra par. Si es variable, se escribe var igual a el nombre del parámetro o la variable. Si son variables ya no necesitan poner la extensión .l. Luego la palabra rng de rango para poner el rango en el cual se van a pegar los datos, y le ponen el igual a el nombre de la hoja, signo de exclamación, y a partir de qué celda se van a copiar los datos, y de ahí, bueno, se recorre hacia la derecha y hacia abajo, y terminamos con una apóstrofe que también al principio está, entonces otro apóstrofe para cerrar y ya. Entonces así es como se importan. Ahora vamos a ver el ejemplo en GAMS. Entonces, bueno, aquí ya tengo mis archivos. Por ejemplo, los CSV aquí están cargados, se pueden abrir como bloc de notas para poderlos ver rápidamente. Por ejemplo, aquí son 2 elementos nada más, entonces tenemos el nombre del primer elemento del conjunto y su dato, separado por una coma, el nombre del segundo elemento del conjunto y su dato. Tenemos otro ejemplo aquí, donde hay tres elementos del otro conjunto y cada uno de sus datos. Aquí tenemos el otro ejemplo donde tenemos una matriz. Ahora, yo los generé desde un archivo de Excel, entonces como tengo una versión reciente de Excel, directamente los puedo abrir desde un Excel y los puedo editar aquí, y si desde aquí los edito y los guardo, siguen conservando la extensión CSV. Entonces, si ustedes abren un archivo de Excel vacío, lo único que tienen que hacer es darle guardar como, y aquí seleccionan CSV delimitado por comas, y es todo. Entonces vamos a ver el GAMS, documento de GAMS. Es igual al problema de transporte que viene en otro video. Si quieren verlo, allá lo explico completo este problema. Entonces, bueno, ahorita lo tengo inhabilitado con este código que me pone todo esto como si fuera un comentario. Entonces primero vamos a ver la opción desde un CSV. Entonces creo mi parámetro, en este caso la tabla de IJ, el comando para activar la función de leer archivo, la palabra include, el nombre del archivo, y terminamos con un of the lim. Aquí le puse que me lo mostrara para ver si se copió bien. Y lo mismo, bueno, aquí como pueden ver no tiene slash, porque cuando es tabla no se ocupa. Vean acá el formato. Cuando es tabla no lleva slash, cuando son parámetros sí llevan slash al principio y al cierre, y también cuando son escalares. Entonces cuando son parámetros pues sí hay que ponerle el slash al principio y al final, y cuando son escalares de igual forma. Entonces, bueno, esto ya suplanta cargar los datos, le damos correr y ya corrió. Aquí podemos ver que encontró la solución. Incluso nos podemos ir a nuestra hoja de reporte para ver si cargaron bien nuestros datos, y aquí podemos ver que sí se cargaron exitosamente y se encontró una solución al problema. Ahora vamos a ver la otra opción de Excel. Vamos a borrar esto y vamos a activar aquí. Entonces puedo crear mis parámetros juntos en un solo renglón, separados por una coma. El escalar lo crea aparte, y luego un renglón para cada dato. Si ven, lo único que cambia pues es el nombre del parámetro. Todos están en la misma hoja. Vamos a revisar este ejemplo donde tengo cargados ya estos datos. Vamos a Workspace. Por aquí debe estar el archivo. Y bueno, es más fácil en Excel porque todos los puedo cargar en una misma hoja. Entonces aquí tengo un dato. Cuando es un escalar no necesita definir ningún elemento porque es un solo dato. Entonces solo se referencia la celda en la que está el dato. Por ejemplo, aquí está en B2, en la hoja datos, celda B2. Cuando son parámetros, si hay que especificar un rango. Por ejemplo, capacity es el
Esta es la A. Y va de B5 a C6. B5 a C6. Aquí necesitamos un renglón para cada uno de los elementos de nuestro conjunto. Tal cual los ponemos acá arriba, tienen que ir aquí. Y en el siguiente renglón nuestros datos. Igual son 3 elementos y sus datos, entonces va de B8 a D9. De B8 a D9. Y como es una matriz, empieza aquí y termina acá. Estos son los renglones, o sea, los elementos y las columnas son los elementos J y los datos respectivos. Y si son muchísimos datos, pues se va llenando así los datos. Ok, entonces se corre, igual nos debe de cargar. Aquí no importa si está abierto, si lo ve, siempre y cuando no le modifiquemos no nos va a afectar la solución. Ahora, para leer datos, para exportar datos, aquí está el comando. Aquí sí hay que cerrar el archivo, si no, no nos va a cargar. Entonces aquí estamos exportando la función objetivo, la variable x y la matriz de distancias. Aquí todo los va a pegar en la hoja results, en diferentes celdas. Por ejemplo, aquí en la celda B1, aquí me puso la función objetivo. Luego en la B3 me va a poner mis variables. Es importante aquí decir que siempre que los valores sean 0, no va a poner datos. Incluso si una columna tiene puros ceros, no va a poner la columna completa, entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, esta es la opción de ruta de cada origen hacia cada destino, que minimiza el costo total, que en este caso es este valor. Y esta es mi matriz de distancias que exporto aquí. Entonces nada más hay que tener cuidado de que al momento de exportar no se nos traslapen los datos. Y pues básicamente con eso ya podemos hacer muchas cosas. Entonces bien, eso es todo. Muchas gracias.